Hola, ¿qué tal? Somos el grupo 2 y hoy les hablaremos sobre una de las épocas más oscuras y sangrientas de nuestro país, el terrorismo. Estoy segura que alguna vez has escuchado cómo tus abuelos, o quizás tus padres, hablaban sobre los coches bomba o los repentinos apagones y explosiones que ocurrían en la ciudad. Terrorífico, ¿verdad? Entonces, para ser más exactos, el terrorismo en el Perú ocurrió entre los años 1980 y 2000, aunque se dice que el problema sigue existiendo, pero obvio a menor medida. En este se desplegaron acciones de grupos subversivos, como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, los cuales buscaban derrocar al Estado democrático existente, como por ejemplo en los gobiernos de Belaúnde Terry, Alan García y Alberto Fujimori, y a su vez instaurar en su reemplazo un Estado socialista. Todo esto lo sabemos gracias a que tocamos el tema del terrorismo en diferentes clases durante todo el ciclo. En este caso, les mencionaré tres de estas clases. Por ejemplo, en la semana 11, hablamos del gobierno de Belaúnde Terry y Alan García, cubriendo los desastres económicos y políticos que ocurrieron durante los años 80 y 90. Es decir, esta clase nos sirvió como contexto para ver cómo surgió el terrorismo y cómo tomó protagonismo en el país. Continuamos con la semana 12. En esta semana hablamos del inicio de una época de violencia pura. Nos mencionaron las causas de la violencia política y las primeras fases de este periodo de terror. A su vez, nos explicaron varios aspectos básicos y exactamente cuál era el objetivo de los grupos subversivos Sendero Luminoso y el MRTA. Por último, en la semana 14, donde vimos las últimas fases del conflicto, a su vez, tocamos el tema de cuáles fueron las responsabilidades del equipo de gobierno de Fujimori y también de los otros agentes del Estado, y cómo ellos terminaron con toda esta época de violencia y matanza, con matanza. Para concluir, tengo que mencionar que ahora, después de estudiar todo sobre el terrorismo, debemos reflexionar acerca de la importancia de no olvidarnos lo que pasamos para no volver a repetirlo. A continuación, ahora les voy a hablar sobre las causas y las consecuencias del terrorismo, con la información que nos brinda de la semana 12. En realidad hay varias razones por las que llevaron al Perú a un conflicto armado, pero sin duda la principal es la desigualdad social. Esto comenzó cuando la población confiaba en el APRA, ya que ellos pensaban de que ellos harían un cambio. Sin embargo, al convertirse en un partido de derecha, perdieron a varios de sus seguidores. Luego pensaron que el cambio social llegaría con las reformas que implementaría el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, pero terminaron siendo un gran fracaso, puesto que se hizo poco para alterar la miseria de los campesinos en las partes más pobres del Perú, como en el caso de Ayacucho, generando así la desigualdad. La población se cansó por esperar una gran transformación y al parecer el grupo radical de Sendero Luminoso empezó a recibir apoyo por parte de los campesinos, o mejor dicho de los jóvenes campesinos, que buscan justicia para el pueblo. Ahora les hablaré de las principales consecuencias. La época del terrorismo fue la más devastadora sin ningún lugar a dudas. No solo trajo las muertes de las Fuerzas Armadas, que ellos trataron de hacerle frente a este partido comunista, sino también por las masacres que hizo Sendero Luminoso a ciertas e inocentes personas. Inclusive hay desaparecidos que hasta el día de hoy se desconoce su paradero, como por ejemplo el caso emblemático de Angélica Mendoza, que es quechua hablante, en la cual su hijo fue detenido por las fuerzas y luego fue desaparecido. Para esta entrevista haremos dos preguntas sobre el terrorismo. ¿Cuáles fueron los cambios que más notas entre tu vida antes de y en el terrorismo? Que antes del terrorismo vivíamos con libertad, no teníamos miedo de salir a la calle, podíamos ir a reuniones, regresar tarde sin ningún problema. A raíz del terrorismo vivíamos con miedo, salíamos a la calle, no sabíamos si regresábamos o no, había secuestros al paso a cada rato, volaban las torres, nos quedábamos sin luz, nosotros vivíamos en La Molina, podíamos estar a veces 4 o 5 días sin luz. La gente empezó a comprar cocinas a gas, grupos electrógenos para tener luz, no funcionaba nada, se cortaban las comunicaciones, intervenían teléfonos, mataban a la gente indiscriminadamente por sí, a veces sin motivos, por robar, porque no pagaban cupos.
mucha gente se fue del Perú por no pagar los cupos, tenemos amigos que han pasado eso. O sea, vivíamos con miedo, no teníamos una vida normal, las reuniones eran que en casa se dejó de ir a los cines, se dejó de comer en la calle, porque era peligroso. Bueno, y para ti, ¿cuál crees que fueron las causas principales del terrorismo? Las ideologías equivocadas de mucha gente que ha venido de afuera y que los ha concientizado, han empezado con gente que no tenía los conocimientos suficientes, y yo creo que el principal problema es la mala educación que tiene el pueblo, porque es carne de cultivo, les meten ideas a alguien que vaya y que hable un poco entendible para ellos, que les hable bonito, y se creen todo, creen que es la última maravilla y no se dan cuenta de que en todos los países que ha habido comunismo, ha fracasado. Bueno, gracias por compartir tus experiencias con nosotros. Hola, soy Joaquín Sosa y yo voy a entrevistar a Carla Crovetti acerca de la época del terrorismo y de cómo lo vivió ella. Voy a empezar diciéndole 2 preguntas y la primera pregunta sería: ¿cuáles fueron los cambios más importantes en tu vida después del terrorismo? Bueno, para mí el cambio más significativo después del terrorismo fue el poder ya salir a la calle sin miedo, ¿no? De que no te pase algo, de que no estalle un coche bomba, la tranquilidad de poder salir y tener una vida normal. Ese fue el cambio más significativo para mí. La segunda pregunta sería: ¿cuáles cree que fueron las causas principales del terrorismo? ¿Cuál creo yo que fue la causa principal del terrorismo? La ignorancia, en realidad. La ignorancia, la desigualdad socioeconómica, el resentimiento de las clases olvidadas, que sumado todo hizo que finalmente sean fáciles de manipular y de crear y seguir en todo caso una ideología que finalmente era sembrar el terrorismo, ¿no? Y pasar todo lo que tuvimos que pasar en esa época. Muy buenas tardes, yo soy la alumna Carolina Anjolicha con Coloma. A mí me tocó explicar si el Estado y la sociedad habían actuado de manera correcta frente a esta situación del terrorismo. Bueno, según las entrevistas recopiladas por mis compañeros, podríamos decir que una de las causas principales del terrorismo, sin duda, fue la ignorancia, la desigualdad económica, el resentimiento de ciertas clases olvidadas en nuestro país, que fueron lamentablemente manipuladas por Abimael Guzmán, conocido como el camarada Gonzalo. Pues estas personas que fueron entrevistadas nos comentan que a raíz del terrorismo había miedo de salir y no regresar a tu casa, habían secuestros, apagones, intervención de teléfonos, los famosos coche bomba, mataban a las personas que no cumplían o no pagaban los cupos, ¿no? Nos comentan que una de sus amistades pues salió del país por estos motivos. Podríamos decir que el Estado peruano sí actuó de buena manera frente a esta situación, debido a que implementaron medidas de seguridad, como el toque de queda, mandaron al grupo especial de inteligencia nacional en busca del causante de todo este caos. Por otro lado, la sociedad peruana también cooperaba, dando o brindando ciertos datos e información. La mayoría de peruanos lamentablemente fueron víctimas del terrorismo y fallecieron, otros entregaban su vida para que este país quede libre del terror. Finalmente, Abimael Guzmán, junto a sus cómplices, fue capturado en el gobierno de Alberto Fujimori. Bueno, uno de los cambios más significativos, sin duda, después del terrorismo, es volver a la normalidad de a pocos. Muchas gracias.